Hola chicos, sean todos bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a tratar el diseño de compensadores de atraso basados en el método del lugar geométrico de las raíces. Muy bien, primeramente a modo de introducción del tema tenemos que definir cuál es el objetivo principal del diseño de compensadores de atraso. Haciendo un poco de memoria acerca de las clases anteriores, vamos a recordar que los compensadores de adelanto se utilizaban principalmente para modificar la respuesta transitoria de los sistemas de manera a modificar esa respuesta temporal en términos de, por ejemplo, sobrepico, tiempo de establecimiento, tiempo de subida. Y se basaba principalmente en ubicar el polo dominante del lazo cerrado en los puntos que nosotros deseamos. El objetivo de un compensador de atraso, por su parte, es primeramente el de mejorar la respuesta en estado estacionario del sistema, sin variar el comportamiento dinámico del mismo. En términos resumidos, lo que buscamos es aumentar la ganancia de lazo directo, que debemos recordar estaba directamente relacionada con el error en estado estacionario, manteniendo el lugar geométrico de las raíces cerca del polo dominante del lazo cerrado que ya tiene el sistema. Es decir, no modificar significativamente el lugar geométrico de las raíces, pero aumentar la ganancia de tal manera a disminuir el error en estado estacionario. Si no queremos modificar el lugar geométrico de las raíces, significa que la contribución angular del sistema que agreguemos debe ser aproximadamente 0, de tal manera que el lugar geométrico de las raíces se mantenga igual. ¿Cuál es la forma general de un compensador de atraso? La forma general es similar al compensador de adelanto, solo que en este caso tenemos la constante beta en el polo del compensador de atraso. Así como verán, se compone también de una ganancia directa, se le agregaría un 0 y un polo al sistema, donde el polo sería 1 sobre beta tau, siendo esta beta mayor a 1. De manera a que el lugar geométrico de las raíces no se modifique significativamente y de que el efecto de este polo y de este 0 sea despreciable, entonces lo que se propone es que el módulo del 0 que se agregue y del polo del compensador sea aproximadamente igual a 1. Es decir, la relación entre los módulos aproximadamente igual a 1 quiere decir que deben estar ubicados muy cerca el uno del otro. De este modo entonces, si nuestro compensador está definido como Kc, el 0 y el polo, vemos que si esta relación es aproximadamente igual a 1, quiere decir que la contribución en ganancia de nuestro compensador sería totalmente Kc. Y para no variar justamente el lugar geométrico de las raíces, Kc debería ser igual a 1, con lo que la contribución de magnitud del sistema no cambia, agregando un compensador de atraso al sistema. De este modo entonces, para que el lugar geométrico de las raíces no varíe, también se impone como condición que la contribución angular en el polo deseado del 0 y del polo del compensador tiene que estar entre menos 5 y 0 grados, de tal manera a que el lugar geométrico de las raíces no se modifique significativamente. Bien, vamos a desarrollar entonces el proceso de mejoramiento de la respuesta en estado estacionario mediante la adición de un compensador de atraso. Para eso vamos a recordar un poquito las constantes de error que definían el error en estado estacionario de un sistema retroalimentado. Si recordamos un poco, habíamos definido el error de posición justamente como 1 sobre 1 más la constante K sub P que le habíamos denominado constante de error estático al escalón, que se definía como el límite cuando S tiende a 0 de G de S.
siendo GDS el sistema, la planta sin compensador. También habíamos definido el error de velocidad como 1 sobre la constante K sub B, siendo K sub B el límite de S tiende a 0 de S por GDS. Y a K sub B le habíamos llamado constante de error de velocidad. Y finalmente habíamos definido el error de aceleración como 1 sobre K sub A, siendo K sub A el límite de S tiende a 0 de S al cuadrado por GDS. Y habíamos denominado a K sub A con el nombre de constante de error de aceleración. En términos generales, habíamos dicho que el error de posición es el error que tiene mi sistema cuando mi referencia es un escalón. El error de velocidad es el error que presenta mi sistema cuando la entrada es una rampa unitaria. Y el error de aceleración es el error que mi sistema tiene a la parábola unitaria justamente. Entonces eran unos parámetros que nos daban una idea de qué tan bueno era el sistema en relación a su error en estado estacionario. Si este lo tiene. Porque recuerden también que habíamos visto cómo podíamos hacer para que el sistema no tenga error a estas distintas entradas. Dependía todo del tipo de sistema. O sea, de cuántos polos tengo en el origen. Bien, a partir de recordar estas definiciones, vemos que para mejorar la respuesta en estado estacionario del sistema, es decir, disminuir estos 3 errores, lo que tenemos que hacer es aumentar las constantes de error. Mientras más grandes son las constantes de error, menor sería el error de mi sistema en estado estacionario. Entonces, el objetivo final del compensador de atraso habíamos dicho que era aumentar la constante directa. ¿Por qué? Porque al aumentar esa ganancia directa, aumentamos las constantes de error, es decir, disminuimos el error. Entonces, de ahí venía la idea de justamente aumentar esa ganancia directa. ¿Y cómo funciona el compensador de atraso? Pues básicamente tenemos que siempre tener en mente cuál va a ser el diseño que vamos a utilizar. Esta es la planta cuya dinámica queremos controlar. En este caso, esta planta ya presenta la respuesta transitoria deseada, es decir, el sobrepico que queremos y el tiempo de establecimiento que queremos. Pero posee un error, por ejemplo, podría ser un error a la rampa unitaria que nosotros queremos mejorar, es decir, queremos disminuir. Entonces debemos agregar justamente la retroalimentación, la referencia, el error y aquí en serie agregamos el compensador de atraso. De este modo, la constante de error, por ejemplo, de posición, supongamos que queremos mejorar la respuesta cuando la referencia es un escalón. Es decir, yo introduzco un escalón y esto tiene cierto error. Y yo quiero disminuir ese error. Entonces, si analizamos la constante de error de posición, es el límite cuando S tiende a 0 de GC por GDS. Entonces, Kp sería igual al límite cuando S tiende a 0 de Kc S más 1 sobre tau, S más 1 sobre beta tau. Esto es nuestro compensador y este es el sistema original. Entonces vemos que cuando reemplazamos S por 0, esto queda 1 sobre tau y esto queda 1 sobre beta tau, quedando beta. Y el límite cuando S tiende a 0 de nuestro sistema G sub S. ¿Sí? El límite de esto cuando S tiende a 0 es beta. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que por condición Kc podíamos suponer o diseñamos para que sea igual a 1. Hay que recordar también eso porque aquí desaparece la Kc. Estrictamente sería Kc por beta, pero ya habíamos dicho que Kc era igual a 1, ¿cierto? Entonces, la constante de error de posición del sistema sería beta por el límite cuando S tiende a 0 de GDS. Lo que quiere decir que la constante de error de posición tras la compensación sería igual a beta por la constante de error de posición que tenía antes de compensar el sistema. Entonces, para aumentar Kp,
Al aumentar Kp en un orden beta, habíamos dicho que beta es mayor a 1, entonces beta, por ejemplo, podría ser 10, entonces mejoraría la constante 10 veces, lo cual disminuiría el error de posición. Y básicamente esa es la idea en el diseño de estos compensadores. Bien, ahora vamos a describir el proceso de diseño de compensadores de atraso. Siempre partiendo de nuestro sistema de control, en el cual vamos a agregar un compensador GC que va a tener esta forma, KC, S más un 0 y S más un polo, ¿sí? Un sistema con un 0, un polo y una ganancia, donde ya habíamos definido ciertas características. El primer paso para el diseño es el de determinar los polos dominantes del lazo cerrado del sistema, o sea, el polo deseado, que en principio ya cumple con nuestras necesidades de respuesta transitoria, por eso no queremos que cambie ese polo. Determinamos este polo resolviendo justamente la ecuación característica del nuevo sistema, del sistema sin compensación, perdón, 1 más g de s igual a 0. Resolvemos esa ecuación y obtendríamos los polos dominantes del lazo cerrado del sistema. Entonces, como segundo paso, una vez que tenemos determinado el polo dominante del sistema, definimos el 0 de atraso como la parte real del polo deseado dividido 10. Esto es un criterio que van a encontrar en algunos autores. Esto se determina justamente según experiencia o criterios. Lo ideal es que este valor por el que se divide el polo sea lo más grande posible. Pero hay limitaciones de implementación que impiden que nosotros podamos hacer esto ilimitadamente grande. Entonces hay que tomar ciertos criterios. Pero este es un punto muy importante porque si finalmente no cumplo con la condición de contribución angular, aquí es donde yo regresaría a modificar. En lugar de dividir por 10, dividiría por 20, por 30 e ir aumentando hasta cumplir esa condición. ¿Cuál es el problema de elegir estos muy grande? Que finalmente esto se sintetiza con un sistema eléctrico, por ejemplo, sería un producto de R por C, de un resistor por un capacitor, y no podría tener un valor muy grande como de 1000, de 10.000. Me complicaría mucho desde el punto de vista de implementación tener valores muy grandes. Entonces, un criterio que se utiliza normalmente es dividir la parte real del polo deseado sobre 10. Entonces, con eso ya tengo definido dónde estaría ubicado el cero de compensador. Luego, como tercer paso, determinamos el valor de beta a partir del coeficiente de error deseado para el sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos un coeficiente de error de velocidad deseado, entonces el coeficiente de error del sistema habíamos dicho que estaba dado por el límite de S tiende a 0, en este caso S por el producto del compensador que le agrego y el sistema original. Entonces, esto se desglosa como beta por el límite de S tiende a 0 de S por G de S, y este término de aquí es el KB anterior. Entonces el KB deseado va a ser beta por el KB anterior, y a partir entonces del KB deseado que quiero, o sea, lo que quiero y lo que tengo, la relación entre ellos me da el valor que debo tomar de beta. Entonces, una vez que obtengo beta, ya tengo definido, había definido el 0 anteriormente, y ya puedo definir justamente el polo en el último paso, en el penúltimo paso, como la relación entre 1 sobre beta por tau, donde 1 sobre tau, recuerden que es el 0, o sea que sería el 0 del compensador dividido beta, me daría la posición del polo. Luego tengo que verificar la contribución angular, que tiene que quedar entre 0 y menos 5 grados en el polo deseado, para siempre recordando que esto es para asegurar que no estoy modificando el lugar geométrico de las raíces de manera significativa. Finalmente, lo que se debe hacer es un ajuste de la ganancia, que habíamos dicho que sería aproximadamente 1, pero de manera a ubicar nuevamente, si hubo una variación de posición del polo deseado, ubicarlo nuevamente en el punto correspondiente. Bien, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero les haya ayudado a comprender mejor la teoría detrás del diseño de compensadores de atraso basado en el lugar geométrico de las raíces, y nos vemos en la siguiente clase. Chao.